Incoterms. Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios número 103. Hernández, Sonia Alejandra. Submódulo 2. Hernández, Mancilla, Sari, Herrera, Curiel, Cristel, Wiches, González, Erika. ¿Qué es? Los Incoterms son un conjunto de reglas internacionales regidos por la Cámara de Comercio Internacional que determinan el alcance de las cláusulas comerciales incluidas en el contrato de compraventa internacional. Se clasifican en XW, FCA, FAS, FOB, CFR, CPT, CIF, CIP, DAT, DAP, DDP. Descripción y descripción. Problemas que regulan entrega de la mercadería, transmisión de los riesgos, distribución de los gastos, trámites documentales. Surgen de: cada país posee unas leyes que otorgan cobertura jurídica dentro de los límites de su territorio, pero este supone que resulta muy difícil establecer unas reglas de juego común en un contrato de compraventa entre dos países con leyes distintas. Los Incoterms surgieron ante la incertidumbre existente en cualquier intercambio de bienes en transacciones de carácter internacional, en las interpretaciones de responsabilidades, las diferentes formas y culturas de negocio existentes, y gracias a ellos se establecen los derechos y obligaciones de cada una de las partes en un contrato de compraventa, en lo que se refiere a las condiciones de entrega de mercancía, pero no se supone una sustitución del mismo, sino un complemento. Que regulan el alcance del precio, en qué momento y dónde se produce la transferencia de riesgo sobre la mercancía del vendedor hacia el comprador, el lugar de entrega de la mercancía, quién contrata y paga el transporte, quién contrata y paga el seguro, qué documentos tramita cada parte y sus costos. Aspectos que no regulan: el pago y sus modalidades, que deberá ser acordado entre vendedor y comprador, el derecho aplicable a las cuestiones no reguladas en los Incoterms. Ventajas. Mismo significado. La principal ventaja de los Incoterms es que ofrecen una forma para que todas las empresas que utilizan la terminología entiendan su significado. Estos términos ayudan a los transportistas y a los compradores a entender los diferentes tipos de situaciones que implican los envíos de mercancías. Los Incoterms permiten a los compradores y transportistas entender quién tiene la propiedad de los bienes en cada etapa del envío, así como quién paga los gastos de envío.
Esta ventaja permite a las empresas evitar malos entendidos en todo tipo de actividades marítimas internacionales. Diferencia en las preferencias. Otro problema con los Incoterms es que las compañías navieras y los compradores tienen preferencias diferentes en cuanto a los términos que deben utilizar. Los vendedores a menudo eligen SIF porque tienen una mejor comprensión de sus envíos. Los compradores suelen elegir FOB por las mismas razones. Estos dos tipos son los Incoterms más utilizados. Este problema puede ser visto como una ventaja o desventaja dependiendo de la perspectiva. Desventajas, actualizaciones. Los significados de los Incoterms han cambiado mucho en los últimos años. Una desventaja es que muchas empresas no pueden mantenerse al día con todas las modificaciones que se llevan a cabo. Esto puede dejar a algunas empresas en situación de ventaja y sin embargo otras en situación de desventaja. Costos. Otra desventaja de los Incoterms es que muchas empresas de transporte tratan de beneficiarse de ello. A menudo citan los envíos utilizando un método y las compras usando otro. La razón de esto es ahorrar dinero y ganar más control sobre las mercancías. Principales Incoterms. EXW. Franco Fábrica. La entrega de la mercancía se realizará en el lugar de la fábrica o almacén del vendedor acordado, pero sin efectuar su carga, responsabilidad del comprador. A los vehículos contratados por el comprador es la forma más sencilla y de menor compromiso de un exportador en una operación de compra-venta internacional. FCA, Franco Transportista. El vendedor correrá con todos los gastos y riesgos hasta que la mercancía sea entregada en el punto acordado del transportista o transitario contratado por el comprador. Es frecuente que dicho punto sea la fábrica o almacén del vendedor. En este caso, la carga del vehículo corre por cuenta del vendedor, pero puede ser otro. Si la estrategia de la mercancía se realiza en otro lugar distinto a la fábrica o almacén del vendedor, por ejemplo el almacén del operador logístico contratado por el comprador, este debe entregarla en ese punto pero sin descargar del vehículo que la transporta. CIP, Transporte y Seguros Pagados Hasta. Análogamente, el caso anterior, este término es una generalización del CIF marítimo, aplicable a cualquier medio de transporte, por lo que la transferencia de riesgo se realizará con la entrega al primer transportista, como en el caso anterior. FOB, Franco a bordo. La transferencia de gastos y responsabilidades del vendedor al comprador se realizará en el momento en que la mercancía es cargada a bordo del buque. Aspectos de los Incoterms. Obligaciones del vendedor. Número 1. Entregar la mercancía y los documentos según el contrato. Se trata de hacer que el contrato se cumpla, evitando que el vendedor pueda jugar con la necesidad del comprador. Número 2. Ponerla a disposición. El objetivo es definir el punto geográfico y el momento cronológico que en cada caso definirán la entrega del vendedor al comprador. Número 3. Proporcionar el embalaje habitual. La mercancía será embalada por el vendedor según la buena práctica comercial del sector al que pertenezca, salvo que la buena práctica sea enviarla sin embalar. Caso de los cereales, por ejemplo. Si el comprador desea más embalaje, deberá pagar la diferencia. Número 4. Avisar al comprador. Sin cumplir este requisito, el comprador no podrá tomar las medidas para retirar la mercancía en origen o recibirla en destino. Número 5. Sufragar las verificaciones necesarias. Se refiere a las de medida, peso o recuento precisas o a las de control de calidad que sean condición previa para el cumplimiento de la obligación principal del vendedor, las que sean deseo del comprador según de su cuenta. Obligaciones del comprador. Número 1. Hacerse cargo de la mercancía y pagarla. Mismas razones para que el vendedor de entregarla. Número 2. Asumir riesgos y sufragar gastos desde la puesta a disposición. Mismos comentarios que para el vendedor. Número 3. Obtener licencia.
Pagar derechos de exportación. Será función de las exigencias aduaneras de cada Incoterm. Número 4. Sufragar gastos adicionales, si no da instrucciones. Si por carencia de instrucciones el comprador causa gastos extra al vendedor, almacenamiento, horas extras para la carga, etc., deberá pagarlos. Número 5. Sufragar gastos de los documentos. Se refiere a aquellos para cuya obtención el vendedor le he prestado ayuda.